y después Salmo. Eso está antes. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 1 de Job, versos 6 al 12, y dice así la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Amén. En tus manos estamos. Necesitamos que la gracia que emana de usted repose sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos en este lugar y sobre aquellos que están conectados a través de esta plataforma. Bendíganos a través de tu palabra y seamos edificados, fortalecidos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, póngase usted cómoda. Vamos a meditar en esta tarde noche ya, un poquito acerca de este primer capítulo del libro de Job. Vamos a predicar bajo el tema el día de hoy: el cerco de la bendición. Amén. ¿Cómo se llama el tema? El cerco de la bendición. El cerco de la bendición. Amén. Porque si usted se habrá dado cuenta, hay un versículo de los que leímos que habla de ese cerco. Amén. Amén. Y quiero que eso quede en su mente, en su corazón. Hay un versículo que habla de ese cerco. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice, el verso 10: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire qué tremendo. ¿Entendió el versículo? Es decir, Job tenía algo maravilloso alrededor de él, alrededor de sus hijos, Señor Jesús. alrededor de su familia, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él hacía. Había un cerco, pero ese cerco no lo había puesto hombre alguno, sino que lo había puesto Dios. Amén. Sí, Señor Sobre Jesús. la familia, los bienes que Job tenía. Amén. Mire qué interesante es. Ahora la pregunta es para usted, es para mí. ¿Tengo yo, tiene usted ese cerco alrededor de usted? ¿Tenemos nosotros esa protección alrededor nuestro? Amén. La iglesia debe decir amén, claro Amén. que sí, Señor claro que Jesús. la tengo. Creer con todo el corazón que así es. Amén. Sí, eterno Dios. Pero vamos a ver un poco las cualidades de este varón. Vamos a ver un poco de qué habla la Biblia acerca de Job. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto y recto Amén. delante de Dios y delante de los hombres. Gloria a Dios. Un hombre perfecto, un hombre íntegro, pero también era temeroso de Dios y apartado del mal. Santísimo Dios. Entonces pregunto ahora,
Delante pregunté, ¿cree usted que hay un cerco alrededor suyo? Amén. Ahora preguntémonos nosotros mismos, nosotros, ¿cómo somos delante de Dios? Ayúdanos. ¿Somos perfectos? ¿Somos rectos? ¿Somos temerosos de Dios? ¿Estamos apartados del mal? Entonces ahora debe formarse en nosotros esa inquietud. Si yo por alguna razón no soy perfecto, si por alguna razón no soy un hombre o una mujer recta delante de Dios, si por alguna razón no soy temeroso de Dios y por alguna razón no me he apartado del mal, ¿estará ese cerco en nosotros? Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque queda ahora la inquietud, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Job era un hombre íntegro. Era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Señor Jesús. Amén. Así lo declara en el primer versículo. Ahora vamos leyendo todo. El primer versículo dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y cómo era este varón? Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que Dios quiere de usted. Eso es lo que Dios quiere de usted. Que como hija, como hijo de Dios, sea una mujer temerosa, una mujer perfecta, un hombre perfecto, un hombre, una mujer temeroso, temerosa de Dios y que nos apartemos del mal. Ayúdanos, Dios Jesús. Dios es claro con cada uno de nosotros. Sabemos que somos imperfectos, pero por Cristo somos perfectos. Sabemos que somos, amado hermano, que fallamos delante de Dios, pero por Cristo el Señor somos santificados. Pecamos delante de sus ojos, pero por Cristo somos santificados, justificados, amados en el Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Ahora Dios pide que en usted haya temor, que en mí haya temor como lo había en Job. Job era un hombre temeroso. Él quería agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted que está conectada quiere agradar a Dios? ¿O simplemente decimos creer en Dios, pero no nos apartamos del mal? No nos apartamos del pecado, sino que seguimos hundidos en el fango de donde un día el Señor nos sacó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A veces la palabra puede ser una palabra de amor, de misericordia, pero también a veces la palabra es un poco fuerte, que nos confronta y que nos dice el Señor lo que tenemos que hacer. Y Dios hoy día nos dice que tenemos que ser perfectos, sabiendo nosotros humanamente que no vamos a llegar a la perfección tal vez que Dios demanda de nosotros, pero en Cristo, por Él, hermanos, somos perfectos. Dios mira el sacrificio, Dios mira la sangre. Amado hermano, por Él somos perfectos. Pero sí Dios pide de nosotros temor. Amén. Sí, Señor. Porque sin temor no podemos agradarle al Señor, pues, hermano. El temor nos ayuda a apartarnos del mal. El temor nos ayuda a no pecar, a no fallar, a no irnos en contra de Dios. Para eso es el temor a Dios. Ayúdanos, Señor Oh Jesús. Señor, si yo te fallo, a lo mejor tu mano vendrá sobre mí. Si yo fallo, Señor, tú te apartarás de mí. ¿Quiere usted que Dios se aparte de usted? ¿O quiere caminar en la vida solo? ¿Quiere enfrentar los problemas solo? ¿Quiere enfrentar las tentaciones solo? ¿Quiere enfrentar al enemigo solo? ¿Cree usted que con sus fuerzas podrá hacerlo? No, hermano. No podemos hacerlo con nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Entonces, primeras cualidades de Job: un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Pero ¿qué más dice la Biblia de este hombre? Era un hombre muy bendecido por Dios en el área terrenal. Un hombre muy bendecido por Dios en el área terrenal. Vamos a la Biblia, verso 2. ¿Por qué era bendecido en lo terrenal? Mire lo que dice el verso 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos, varones, y 3 hijas. Era un hombre, un padre de 10 hijos. 7 hombres, 7 mujeres. Aparte de ello tenía también, por supuesto, su esposa. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué más? La Biblia dice que era un hombre muy bendecido, terrenalmente. Ahí está su familia. Era bendecido en su familia. ¿Qué más dice el verso 3? Era un hombre adinerado, rico. Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas.
Alabado sea Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Qué más? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Qué tremendo varón, ¿verdad? Amén. ¿Podemos decir que la cobertura de Dios estaba en él? Amén. ¿La bendición del cielo estaba en él? Amén. Claro que sí. Era un hombre, pero mire, lo primero que vimos debe llamarnos mucho la atención. Un hombre recto, un hombre obediente, un hombre temeroso, apartado del mal. Sí, Señor Jesús. ¿Cree usted que Dios bendice a esas personas que aman a Dios? Amén. Amén. ¿Cree usted que Dios bendice a aquellas personas que son que tratan de ser lo mejor para el Señor y de hacer y de dar lo mejor? Dios le va a bendecir, hermano. Amén. Job era un hombre temeroso de Dios y Dios lo bendijo de una manera tremenda. Santo Era un Dios. hombre muy adinerado. Y aparte de todo eso, dice que era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Es decir, Dios no mira solamente. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, miramos a Abraham, miramos a Isaac, miramos a Jacob, vemos cómo la bendición de Dios estaba en ellos. Amén. Sí, Señor. Toda la bendición espiritual y económica estaba en las vidas de estos hombres. Vemos a Daniel cómo Dios lo levantó y pudo, cierto, ser bendecido en 3 reinos de incrédulos, de hombres pecaminosos. Ahí estaba Daniel. José fue levantado en Egipto como el segundo después de Faraón, hermanos. Santo Dios. Bendito sea Dios. ¿Y cómo era José? Señor Jesús. ¿Cómo era? Temeroso también. Amén. Hermano, cuando el hombre y la mujer es temeroso de Dios, la bendición del Eterno estará sobre su vida. Santo Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Sigamos avanzando para que no nos distraigamos, ¿cierto? Sino que podamos ir meditando en las cualidades de este varón. Un hombre que tenía 7 hijos. Un hombre, 7 hijos y 3 hijas. Un hombre con muchas posesiones, lo que leímos en el versículo 3. El más importante de todos los orientales. Es decir, era un estandarte de fe. Un estandarte, hermano, por decirlo de alguna forma, donde los ojos de muchos estaban puestos en él. Así es. La bendición de Dios estaba puesto en él. Dios sabía muy bien quién era Job. Amén. Así es. ¿Cree usted que Dios sabe muy bien quién es usted? Amén. Dios le conoce a usted. Sí, a Amén. usted que está detrás de pantalla, el Señor le conoce. Dios sabe quién es usted. Y Dios sabe cómo está su vida. Y conoce cómo está la suya, la suya, la suya, la suya y también la mía. ¿Podemos esconderle algo al Señor? Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué has llegado el día de hoy a este lugar. Dios sabe por qué usted se ha conectado. Así Dios conocía a Job. Cuando leemos el verso 6, vamos a la palabra. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Ahí está en la palabra, hermano, verso 6. Entre los cuales, ¿quién vino? También Satanás. Satanás. Satanás es hijo de Dios, ¿no? Sí, pues hermano. Sí, creo. Ahí lo dice las palabras de Dios. Sí. Satanás es hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él lo creó. Amén. Amén. Ahora la Biblia dice que hay hijos de desobediencia. Y Satanás fue uno de ellos. De rebeldía, porque se rebeló contra Dios. Quiso ser superior a Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Todo lo que Dios creó, todos los ángeles, todos son hijos de Dios. Dice que vinieron a presentarse delante de su Creador. Alabado sea nuestro Dios. ¿Y cuál es la conversación que allí se genera? Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Se puso a conversar con él. Respondiendo Satanás dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Mire. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mire, Dios conocía tan bien a su hijo Job que sabía muy bien lo que realmente había en el corazón de él. Así es. Amén. ¿Cree usted? Bueno, este mensaje se trata de eso, de mirar a Job y mirarnos a nosotros. Señor Jesús, Pregunte, ten misericordia. ¿cree usted que Dios conoce todo de nosotros? Amén. ¿Dios conoce su real
amor por Él. Dios conoce su real devoción por Él. A Él no le podemos esconder nada. No le podemos esconder nada aunque queramos. No podemos. Porque Dios lo descubre. Y lo descubre por su palabra en esta noche. Así como Dios conocía a Job tan bien que llega a decirle a Satanás, ¿no has considerado? Es como decir, ¿por qué pasaste de alto a mi siervo Job? Una cosa así. Porque le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que no hay otro como Él en la tierra. Amén. Mire, no hay otro como Él. ¿Dónde más dice la Escritura en el antiguo tiempo que Dios halló gracia en un hombre? Cuando Dios iba a destruir la tierra, miró a Noé y lo halló justo, halló gracia en él. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Entonces, Job, amados hermanos, era un hombre tan entregado al Señor, tan amante de Dios, que Dios llega a decirle a Satanás, a su enemigo, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Dios mismo le dice, varón perfecto. Alabado sea Dios. Amén. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Señor se lo dice a Satanás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios sabía muy bien quién era Job. Un hombre preocupado espiritualmente de su familia. ¿Usted y yo nos preocupamos de nuestra familia? Amén. A veces no me refiero a la preocupación de ir y trabajar, traer los recursos para la casa. Estoy hablando de la preocupación espiritual. Job era un hombre preocupado por su familia. Tenía 7 hijos varones, 3 hijas. Era un hombre preocupado. Verso 5, ¿qué dice la Biblia? Dice que, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómite, es decir, los hijos de Job eran muy, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Eran muy buenos para juntarse a celebrar. Celebraban cada cumpleaños de cada uno de ellos en distintos lugares. Y cuando todo eso acontecía, dice la Biblia que Job ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Amado Dios. Por si ellos hubiesen pecado delante de Jehová. Por si hubiesen blasfemado delante de Jehová. Por eso dice el verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómite, Job enviaba y los santificaba, dice, a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nos muestra esto? Que como padre, que como madre, todos los días debemos interceder por nuestros hijos. Amén. Amén. Todos los días debemos clamar por ellos. Todos los días, amados hermanos. A lo mejor Job sufría porque sus hijos no eran hombres o mujeres entregadas a Dios, tal vez. Poderoso Dios. No lo sabemos. Pero él ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Él era el sacerdote de su hogar. Amado hermano, él tenía una comunión diaria con Dios. Por lo tanto, Dios sabía muy bien quién era Job. Poderoso Dios. ¿Conoce Dios realmente quién somos nosotros delante de Él? Amén. Intercedemos por nuestros hijos. Ayuda. Oramos por ellos por si hubiesen cometido pecado. Le pedimos a Dios que los perdone. Le pedimos a Dios que extienda su mano sobre ellos para que puedan alcanzar misericordia. Somos realmente sacerdotes o sacerdotisas en el hogar, amadas hermanas y hermanos del Señor. Ayúdalo, Señor Jesús. ¿Estamos realmente dando un ejemplo de hijo o de hija de Dios en nuestra propia casa?
Job dice que él todas las mañanas y todos los días ofrecía a Dios sacrificios. Eso significa que todos los días él estaba en comunión con Dios. Amén. Todos los días. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la angustia que hay en tu corazón? A lo mejor también tiene un hijo o una hija que no quiere recibir a Cristo, que no quiere escuchar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que interceder. Tienes que orar. No solamente una vez, todos los días de tu vida. Pedir misericordia por cada uno de ellos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Amén, hermanos. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca. ¿Qué más podemos decir de Job? Job fue un hombre muy considerado por Dios. Amén. Muy considerado. ¿Por qué razón Dios lo consideró mucho? Por su fe. Era un hombre de fe. Era un hombre con mucha devoción, por lo que le acabo de comentar. Todos los días estaba en comunión con Dios. Su fe hacía que él buscara a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, encontrarse con Él. ¿Por qué Dios consideraba a Job? Por su gratitud. Dios adoraba a Dios en su riqueza. Él no se apartaba de Dios. Él tenía de todo en abundancia. Y en su abundancia, Él adoraba a Dios. En su abundancia, Él glorificaba a Dios. Cuando tenía sus hijos, Él adoraba a Dios. Amén, hermanos. Amén. Cuando sus hijos se reunían y compartían y estaban en familia, Él adoraba a Dios. Es decir, Dios consideraba a Job por su gratitud. Amén, hermanos. Amén. Dios lo consideraba tanto que puso sobre él una protección especial. Amén. Lo que yo le decía. Puso sobre él una protección especial, verso 10. Qué importante es esto, hermanos. ¿No le has cercado, le dice Satanás? Vamos a leer los versículos anteriores, 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le responde Satanás? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job no adoraba a Dios porque tenía. Job no adoraba a Dios porque él era bendecido económicamente. Job adoraba a Dios porque era un hombre temeroso de Dios. Amén, Dios. Amén. 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 Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que le preocupaba a su familia. Por eso él adoraba, por eso él exaltaba. Y Satanás le dice: ¿te adorará él si tú le quitas lo que tienes? Bendito sea el Señor. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, es como que Job buscaba a Dios porque Dios le bendecía. Eso era lo que Satanás le quería decir. Le estaba diciendo a Dios: Job te adora y te teme porque tú le tienes de todo. Job te alaba, te adora porque tú lo tienes bendecido. Job te alaba, te adora porque hay un cerco que lo protege. Por eso te adora. El engañador es astuto. Amados hermanos, verso 10. Le dice Satanás: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa? Mire, Satanás conoce, hermano, todo también. Satanás sabía que había una protección. ¿Qué quería Satanás? Que Dios quitara esa protección que estaba ahí. Eso quería él. Y le dice Satanás: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, tú tienes un cerco que lo protege y yo no puedo entrar allí. Oh, Señor Jesús. Alabado sea Dios, hermanos. Poderoso Dios. Amén. Tú anhelas esa protección en tu vida. Amén. Anhelas esa protección en tu vida. Tienes que buscar a Dios para que ese cerco espiritual esté sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Y Satanás reconoce cuando somos protegidos por Dios. Amén. Satanás reconoce cuando hay para que usted me entienda, un aura, por decirlo de alguna manera, una protección, un cerco, un anillo espiritual guardándole y protegiéndole. Satanás lo sabe, los brujos lo saben, los hechiceros lo saben y nada pueden hacer con un hijo y una hija de Dios. Cuando el cerco de Dios está ahí, nadie puede entrar a ese lugar, Sí, hermano. Señor Jesús, gloria a Dios.
Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Por eso si eres un creyente, una creyente, tú tienes que creer en Dios, no creer en la magia de este mundo, no creer en los hechiceros ni en los brujos, sino mirar a Cristo por sobre todas las cosas, porque el diablo conoce cuando hay una protección en los hijos de Dios. Amén. Hijo de Dios. Y él se lo dice a Dios, has puesto un cerco. Sí, Padre. Bendito sea el Santo de Santo tu Israel. nombre, Señor Jesús. Con esto digo, creo en esa cosa, sí, claro que lo hay. Pero más creo en un Dios protector, más creo en un Dios que nos guarda, que nos cuida, nos protege. Amén. Él es quien autoriza las cosas. Él es quien determina si es necesario que este hijo mío sea aprobado o no. Él es quien abre la puerta para que alguien pueda entrar en ese cerco. Amén. Sí, Padre glorioso. Pero si no es la voluntad de Él, nadie puede entrar allí. ¿No le ha cercado, le dice, a Él y a su casa y a todo lo que tiene? Bendito sea el Señor. Usted tiene que pedir esa protección al Señor. Amén. Sí, Dios. Usted tiene que pedir a Dios que Dios le guarde como le guardaba a Job. Pero también hay otra bendición, la que continúa. Está la protección espiritual, está la bendición espiritual de Dios para nosotros. Pero también está la bendición económica. No podemos quitarle esa parte, por hermano, porque está ahí. Job fue un hombre bendecido por Dios. Amén. Pero Dios lo bendijo porque él era obediente, era temeroso, buscaba a Dios, honraba a Dios, le adoraba a Dios, le adoraba con sus bienes, ofrecía sacrificios, todos los que fueran necesarios. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, Padre glorioso. Cuando usted dona algo, lo hace como un sacrificio para el Señor. Cuando usted da algo, lo hace como un sacrificio para Dios en gratitud a lo que Dios tanto nos ha dado. Amén. Bendito sea el Santo de Israel. Jesús. ¿Y qué le dice? Aparte del cerco que estaba sobre Job y sobre su casa, dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Sabía Satanás que Job era un hombre bendecido, que era un hombre rico. Él lo sabía, su trabajo le ha dado bendición. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Qué lindo es cuando la bendición de Dios está en nuestro trabajo. ¿Cree usted que Dios puede bendecir en lo material? Amén. Claro que sí. Dios nos bendice en lo material también. Así como nos bendice en lo espiritual, también nos bendice en lo material. Amados hermanos, pero ¿cuál es el motivo de todo esto? Para que usted pueda adorar a Dios y agradecer a Dios. En la abundancia usted tiene que agradecer al Señor. Amados hermanos, el enemigo es muy astuto. ¿Qué le dice? Pero extiende ahora tu mano, dice, y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Está desafiando Satanás a Dios. Está desafiando también, en cierto modo, a Job. Extiende tu mano sobre él. ¿Qué le dice el Señor? Dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Mire, todo lo que tiene. En cierto modo, ¿qué es lo que hace Dios? El cerco estaba sobre Job, sobre su casa, sobre su familia. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Permite que Satanás entre. Dios en cierto modo abre una puerta a ese cerco para que Satanás entre. Amén. 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 Y le dice lo siguiente. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amado Dios. Cuando leo ese versículo, Dios le dice, ahí está todo lo que Job tiene. Pero no lo toques a él. Amén. ¿Qué le suena a usted eso? Da a entender, aquí uno tiene que, la Biblia no menciona, no nos da mucha claridad, pero da a entender que su familia probablemente no aceptaba o no tenía una convicción segura acerca de Dios. No nos olvidemos que los hijos se juntaban, ¿cierto? De tiempo en tiempo, de fiesta en fiesta, a comer y a beber. Amén. Y lo dice más adelantito en el castigo que viene, ¿cierto? Sobre los hijos de Job. También nos menciona la Biblia más adelante en otro capítulo que su propia mujer le dice,
cuando Dios permite que el diablo coloque una sarna maligna en el cuerpo de Job. Y su propia mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué quiere decir eso? Que su esposa no era una mujer con la misma pasión que Job tenía por Dios. Eterno Dios. Dios le dice a Satanás, tienes todo en tu mano. Ahí está todo en tus manos. Pero a Job no lo toques. Alabado sea Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Estoy comprometido con Él? Ayúdalo, Señor. ¿Realmente he entregado mi vida a Dios? ¿Soy un adorador, una adoradora? ¿Soy un hombre, una mujer con una devoción por Dios? ¿Realmente estoy a los pies de Cristo cada día? Hermano amado, no nos descuidemos, sino que tomemos una decisión en nuestra vida de servir a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó, amados hermanos? Dice la Biblia, Job empieza a perder todo lo que tiene. No quiero leer porque pierde, vienen los enemigos, se llevan los camellos, destruyen, matan a los siervos, viene un viento fuerte, caen las paredes de una casa donde estaban todos sus hijos y todos perecen, todos mueren. Sí, amado. Vino la mano del enemigo sobre todo lo que tenía, se quemaron los sembrados, hermanos amados, dice que cayó fuego del cielo, es decir, vino calamidad sobre el siervo Job. Satanás estaba feliz. Satanás estaba contento de herir, de matar, porque a eso vino el enemigo, Amén. a matar, a destruir. Eso es lo que quiere hacer con las vidas de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mire lo que dice el verso 14, vamos a leerlo. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y aconteció, dice, y acometieron los sabeos, pueblos enemigos, y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hombre hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Viene otra mala noticia más. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y nuevamente, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué hizo Job frente a esa calamidad que él vivió? Entonces Job se levantó y se postró. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oh, eterno Dios, Padre celestial. Dios conocía a Job, ¿o no? Amén. Job le adoró en la abundancia, en la riqueza, en la felicidad, pero también le adoró en la miseria. Sí. También le adoró cuando no tenía nada. También le adoró cuando no tuvo más a sus hijos por los cuales él oraba todos los días. También adoró cuando vinieron los enemigos y se llevaron a su ganado y mataron a sus criados. Él adoró a Dios. Santo Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Estamos nosotros capacitados para adorar a Dios en nuestra tristeza, en nuestra amargura, en nuestra desesperación. Cuando a lo mejor por alguna razón podamos perder todo, estaremos capacitados para decir a Dios, oh Señor, gracias, como lo que dijo Job en este pasaje, amados hermanos, y que nos da una gran lección. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Santo Dios. Alabado sea nuestro Dios. A Él sea toda gloria, toda alabanza. Y en todo esto, Job no pecó delante de Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amados hermanos,
Porque Dios sabía muy bien qué es lo que había en el corazón de Job. Dios conoce qué es lo que hay en tu vida. Y Dios nos va a poner más carga de la que nosotros podamos llevar. La carga que le tocó pasar a Job fue terrible. Perder 7 hijos a los que él amaba, por los cuales él oraba todos los días, por los cuales él ofrecía holocausto a Dios todos los días. Perdió a sus 7 hijos. ¿Se da cuenta que no menciona a su mujer? Entonces eso debe llamarnos a nosotros la atención. Porque probablemente, vuelvo a repetir, ella no estaba comprometida con Dios como lo estaba Job. Probablemente. No menciona a su mujer. Solo aparece su mujer para maldecirlo. Más adelante, solo aparece para decirle: maldice a tu Dios y muérete. Lo amaba, ¿cierto? Lo quería, pero muerto. Lo amaba cuando tenía todo, a lo mejor. Lo amaba cuando tenía las posesiones, la riqueza. Lo amaba cuando tenía los campos llenos de ganado, llenos de sembrado. Lo amaba cuando tenía sus hijos y que disfrutaban y que tomaban y vivían en fiesta. Lo amaba cuando él le tenía todo. Pero cuando vio que no tenía nada, cuando vio que su cuerpo estaba lleno de llagas, sentado en ceniza, vestido de cilicio, de saco, porque el diablo no se conformó con quitarme todo eso. Después va delante del Señor nuevamente y le dice: si toca su alma, su vida, el hombre te va a negar. Ahí tiene, haz lo que queda en su carne, pero no toques su alma. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque lo que está dentro de ti le pertenece a Dios. Amén. Lo que está dentro de ti le pertenece a Dios. Solo Dios pide de ti que le alabes, que le adores, que le busques, que te entregues con todo tu corazón, que encomiendes a Dios tu necesidad, que temas a Dios. A veces puedes decir: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué trabajo y no me rinde? Algo está pasando en ti. Algo puede estar sucediendo en tu vida. No mires las cosas de esta vida como prioridad. Mira a Cristo por sobre todas las cosas. Job adoró a Dios en la abundancia, en la riqueza, en todo lo que él tenía. Adoraba a Dios todos los días, hermanos. Y cuando no tuvo nada, seguía adorando a Dios. Amén. Sí, Señor Jesús. Seguía exaltando al Señor de los señores. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Lo más importante de todo esto, que en él había un cerco que lo guardaba. Amén. Había un cerco que lo protegía. Y Dios quería ver en Job, amados hermanos, su fidelidad. Quería ver en Job su amor por él. Quería ver en Job, y Dios lo sabía. Por algo Dios le dice a Satanás: ahí lo tiene, haz lo que quieras con él. Porque Dios sabía cómo Job amaba a Dios. Muchos se olvidan de Dios en la riqueza, en la abundancia, en la salud. Y buscan a Dios en la pobreza, en la enfermedad, en el problema. Y otros hacen todo lo contrario. Cuando no tienen nada, cuando están llenos de problemas, ¿qué es lo que hacen? Huyen de la presencia de Dios. En vez de acercarse, en vez de humillarse, en vez de buscar el rostro del Señor. Es un llamado a tu vida. Es un llamado a nuestras vidas el día de hoy, amados hermanos. Amén. Amén. Sí, Dios quiere sacar, y sacó lo mejor de Job. Lo mejor que tenía Job, ¿qué es lo que era? La Biblia dice, y habla de eso en el Nuevo Testamento, su paciencia. Job supo esperar en el Señor. Supo esperar en Él. Supo esperar en Dios. Y sabe usted que la bendición no es más grande que la prueba. Dios lo bendijo 7 veces más. Santo Dios. De lo que él tenía. Cuando Dios bendice, bendice, hermano. Amén. Sí, glorioso Dios. Por eso dice Dios que Él abre las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Amén. Cuando el hombre y la mujer confían en Dios, cuando el hombre y la mujer deposita su confianza y dice: todo es del Señor. Job eso hacía: Señor, todo es tuyo. Y por algo él dijo: Dios dio y Dios quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros perdemos algo? Nos enojamos. ¿Ah? Somos como el otro varón, Jonás, que cuando se secó la calavecera que él no había plantado ni le había hecho crecer, se enojó. Se enojó cuando Dios perdonó a Nínive. Se enojó. Que Dios nos ayude, hermanos, y que el cerco de la bendición esté también sobre Boca Sur. Amén. Que el cerco de la bendición esté sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Pero tú y yo somos responsables de eso. Amén. Amén. Debemos ser temerosos y apartados del mal. Debemos ser hombres perfectos. Tratar, esforzarnos de hacer lo mejor para el Señor. Si quieres que la protección de Dios esté sobre tu vida, tienes que hacer méritos con el Señor también. Ser obedientes. Ser hombres y mujeres de fe. Obedientes. Hombres y mujeres que adoren a Dios, que se entreguen al Señor y que depositen todas sus necesidades en las manos de nuestro Dios. Que Dios nos sostenga, que Dios nos afirme, que Dios cada día nos guarde, Amén. cada día nos proteja el Señor. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga, Dios les fortalezca a cada uno. Gracias, Leemos por Dios. última vez para terminar el verso 10, para que quede grabado, amén, Amén. en nuestros corazones. Y lo vamos a leer todos juntos para que nuestros hermanos también escuchen ahí en su casita lo que este verso dice. Porque es un verso muy poderoso, muy potente. Así es, Señor Jesús. Esto es lo que el enemigo le dice a Dios acerca de Job, verso 10. Y dice así: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Que ese cerco también esté sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, nuestros hijos, y también esté sobre usted, sobre su casa, Amén. sobre su familia, sobre todo lo que usted posee. Amén. Y que Dios bendiga cada área de su vida. Amén. Cada Gracias, área Señor. de su vida el Señor la bendiga. Créalo, recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a agradecer a Dios por su protección. Amén. Sí, gracias, Vamos a Señor agradecerle Jesús. a Él por todo lo que Él hace a favor de nuestras vidas. Amén, Rey. Gracias, Vamos poderoso Dios. a agradecerle al Señor. Y mientras agradecemos a Dios por su protección que Él nos ha brindado, si usted que está conectado o conectada tiene alguna necesidad, le invito en esta hora que pueda levantar su pedido de oración para estar orando por usted, por su necesidad, por protección, porque sabemos que Dios es aquel que bendice, aquel que ayuda, aquel que levanta, restaura, fortalece, corta cadena. Nada es imposible para nuestro amado Señor Jesús. Amén. Oremos, demos gracias a Dios por Amado todo lo Dios. que Él nos brinda, por todo lo que Él nos da. A esta